Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación esta amable invitación y al amigo Jorge Silvero Salgueiro por haber sido el intermediario entre la Corte y este modesto docente de Derecho Constitucional en la Argentina. En realidad vengo a sembrar dudas más que a traer respuestas. Creo que la ciencia del derecho se nutre de las dudas, creo que las ciencias avanzan a partir de las dudas, creo que en la medida en que nos preguntemos cosas vamos a saber cada día más y vamos a dejar de lado los dogmatismos y los fanatismos. El tema que se me ha asignado es las fronteras del derecho procesal constitucional. Y como toda rama del derecho nueva, esta mañana ha sido brillantemente expuesto el origen de nuestra disciplina, no voy a abundar sobre ello. Como toda disciplina nueva, tenemos problemas con la delimitación de cuál es el objeto de estudio de nuestra materia. Y en esto hay que ser sinceros, no hay que desgarrarse las vestiduras, no hay que tener vergüenza. Tenemos problemas con lo que se refiere al contenido de nuestra materia. ¿Cuál es la superficie del conocimiento humano que está alcanzada por nuestra materia? Esta mañana el colega Silvero Salgueiro algo se refirió a este tema, apuntándolo y observándolo desde el ángulo del derecho paraguayo. Yo voy a tratar de hacer abstracción de los derechos nacionales y a tratar de hablar del tema en general. No cabe duda que el derecho procesal constitucional es la ciencia que estudia los procesos constitucionales y los órganos que son competentes para conocer en esos procesos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Estudiamos los procesos y estudiamos los órganos. Pero hay ciertos temas que, o por la materia, o por el órgano que interviene, o por los actores que actúan, o por el ámbito en que se desarrollan, generan dudas acerca de si están incluidos o no en nuestra materia, o si pertenecen al viejo tronco del derecho constitucional o al viejo tronco del derecho procesal, que son las dos vertientes de las cuales se nutre nuestra materia. En cuanto al tema en sí, yo creo que hay tres ítems, tres tópicos que generan dudas. Vamos a analizar cada uno de los tres. Uno es la interpretación constitucional, el otro es el debido proceso y el otro es el derecho electoral. La pregunta a contestar sería si estos ingresan o no en el ámbito del derecho procesal constitucional. En cuanto a la interpretación constitucional, según el profesor García Belaunde, que habló esta mañana, sí estaría incluida dentro de nuestra materia. Pero yo creo que ahí hay que hacer algunas precisiones. ¿Toda interpretación constitucional es parte del derecho procesal constitucional? ¿O cuando la interpretación constitucional está a cargo de personas que no ejercen la magistratura, eso quedaría fuera del derecho procesal constitucional? Me baso en esto en la postura del profesor alemán Peter Haberle, que habla de la sociedad abierta de intérpretes constitucionales, donde dice que todos lo somos, y coincido con esa postura. Si todos lo somos, solamente ingresaría al ámbito del derecho procesal constitucional la interpretación que hacen los jueces, no la que hacemos los profesores, los alumnos, los ciudadanos, los políticos. Pero ahí tenemos que ajustar un poco más todavía el análisis y tenemos que ver qué parte de la interpretación constitucional tiene que ser objeto de estudio del derecho procesal constitucional y qué parte se la tenemos que dejar al viejo derecho constitucional. Si nos basamos en la doctrina norteamericana, que son un poco los que inventaron esto, aunque no lo cultivan, ellos a la interpretación constitucional la mezclan con el control de constitucionalidad. Y siempre que hablan de una cosa, hablan de la otra. Y cuando estudian el rol del juez, discuten acerca de, y para citar dos posturas extremas, la de John Hart Ely, que dice que el juez solamente es un garante del proceso democrático, o la de Ronald Dworkin, en el otro extremo, que dice que no, que el juez, cuando ejerce el control de constitucionalidad y cuando interpreta la Constitución, tiene que fallar con base en principios y en valores. Dentro de esos dos parámetros hay toda una serie de teorías eclécticas, hasta aquellas que hablan como Tushnet
de sacar la Constitución fuera de las Cortes, en un libro recientemente aparecido, recientemente 5 años. Si vemos a la interpretación constitucional como la ven los norteamericanos, me parece que ahí ya nos vamos del ámbito del derecho procesal constitucional y estaríamos invadiendo el derecho constitucional tradicional. Pero la parte de la interpretación constitucional que no apunta tanto a la discusión de fondo de cuál es el rol del juez, la parte de la interpretación constitucional que se refiere a cuáles son las técnicas y los métodos de interpretación que tienen que utilizar los jueces, esa sí creo que es parte de nuestra materia. Es decir, defiendo la postura de que no toda interpretación constitucional es parte del derecho procesal constitucional. Solo aquella que hacen los jueces y solo aquella parte que es instrumental, que es técnica, herramienta, método de interpretación constitucional. No así el resultado de la interpretación constitucional. En segundo lugar, decíamos que el debido proceso es otra materia litigiosa, es decir, otra materia que se discute si ingresa o no en el tronco del derecho procesal constitucional. El profesor Osvaldo Gossaini de la Argentina, por ejemplo, y el profesor Hitters defienden esta postura de que sí, de que el debido proceso es objeto de estudio del derecho procesal constitucional. Y acá nuevamente creo que hay que hacer precisiones, porque el derecho al debido proceso es un derecho sustantivo, es un derecho que está en la mayoría de las constituciones. Todos tenemos derecho al debido proceso. Por lo tanto, el estudio del derecho al debido proceso creo que lo tenemos que dejar a los constitucionalistas. Está bien, la mayoría de nosotros lo somos, pero bueno, nos sacamos un saco y nos ponemos el otro, ¿no? Creo que el estudio del derecho al debido proceso queda en el tronco del derecho constitucional. Lo que sí ingresaría al derecho procesal constitucional son los distintos institutos que componen ese derecho al debido proceso. El derecho al juez natural, el derecho a la defensa en juicio, la prohibición de declarar en contra de sí mismo, la prohibición de la tortura en las causas penales, el derecho a un fallo fundado, la adecuada argumentación jurídica para fundar un fallo. Creo que estas facetas del debido proceso sí integran el derecho procesal constitucional y sí debemos estudiarlas. El derecho electoral, mucho se ha discutido en este tema, ¿es materia que integra el derecho procesal constitucional? Como vamos a ver después, hay otras preguntas más amplias que incluirían al derecho electoral dentro del cuestionamiento. Pero, a ver, ¿el derecho electoral es una rama del derecho constitucional? Sí. ¿Hay países donde el derecho electoral se ejerce delante de un órgano jurisdiccional? Sí, muchos. ¿Es materia constitucional, aunque no esté en la Constitución, aunque esté en la ley de partidos políticos o en la ley, como se llame en cada país? También. Todas las preguntas se responden afirmativamente. Pero cuando se ventila una cuestión electoral delante de un tribunal jurisdiccional, ¿hay control de constitucionalidad o hay simplemente aplicación de una norma constitucional? Entonces, ahí entramos en duda. ¿Es o no es derecho procesal constitucional? La mayoría de la doctrina se expide en forma negativa, de que no integra el derecho procesal constitucional. Vamos en segundo término a analizar ciertas cuestiones que se relacionan no con la materia, como las tres primeras que vimos, sino con el órgano que interviene. Y nuevamente vamos a hacer la pregunta, ¿si integran o no integran esta materia? Por ejemplo, punto 1. Los juicios que se llevan a cabo delante del Congreso de la Nación. En varias legislaturas, en varios parlamentos, en varios congresos nacionales, se llevan a cabo juicios. Por ejemplo, el juicio sobre los diplomas de los legisladores. Cuando viene un legislador designado, trae un diploma, lo tiene que presentar ante el Congreso y el Congreso es juez de ese título. Otro ejemplo sería cuando el Congreso actúa, o alguna de las cámaras del Congreso, actúa en el marco de un juicio político, donde se está sometiendo a juicio a algún funcionario público, que puede ser judicial o ejecutivo, y se tiene que decidir acerca de su continuidad o no en el cargo. En esos casos, ¿el derecho procesal constitucional ingresa o no ingresa? A ver, analicemos. La materia es constitucional, sí, porque estamos hablando o de un diploma de un diputado o de la remoción de un funcionario. Perfecto. ¿Lleva forma de juicio todo esto? Sí.
hay bilateralidad, hay contradicción, se cumplen varios de los principios del debido proceso, se puede ofrecer prueba, se hacen descargos, se corren traslados y hay un fallo. Es más, en la Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se considera competente para revisar los fallos del Senado de la Nación emitidos en el marco de un juicio político en aquellos casos en que se haya violado el debido proceso de la persona sometida a juicio político. O sea que tienen forma de juicio. ¿Por qué dudamos si lo incluimos o no dentro del derecho procesal constitucional entonces? Porque el órgano no es jurisdiccional, sino que es un órgano político. Pero digo yo, si ese órgano político se tiene que estar moviendo dentro de los parámetros del debido proceso, ¿no está actuando como un órgano jurisdiccional? Les dejo la pregunta. Otro caso dentro del grupo que estamos analizando, que es el que hace a los órganos, es el caso de los arbitrajes. En muchos arbitrajes se ventilan cuestiones constitucionales. Por ejemplo, en muchos países existen tribunales arbitrales para los derechos de los consumidores y usuarios o tribunales arbitrales de defensa de la competencia. En varios países. Y en muchos países estos derechos de los consumidores y de defensa de la competencia también están contemplados en la Constitución. Entonces me pregunto, si hay un tribunal, no es judicial, pero es arbitral, hay un derecho constitucional en juego, como es el derecho de los consumidores o el derecho de los usuarios o el derecho a la defensa de la competencia y a la plenitud de los mercados. Y si eso tiene forma de proceso y se rige por el debido proceso y culmina con la emisión de un laudo, ¿por qué no sería derecho procesal constitucional? ¿Porque el órgano no es judicial? ¿Y qué pasa en aquellos países donde esos laudos arbitrales son revisables en sede judicial? Que ahí sí la causa ingresaría dentro del ámbito del derecho procesal constitucional, pero antes no lo estaba. Dejo nuevamente la pregunta planteada. Y en tercer término, dentro de los órganos, ¿qué pasa con aquellos procesos que se llevan adelante bajo la competencia de órganos especiales? Por ejemplo, en aquellos países donde existe el Consejo de la Magistratura para llevar a cabo el proceso de selección de los jueces, o en aquellos países donde existe un jury o jurado de enjuiciamiento para llevar adelante el proceso de remoción de los jueces. No son órganos jurisdiccionales, son órganos constitucionales. ¿Deciden sobre temas constitucionales? Sí, la designación de los jueces, la remoción de los jueces, son temas constitucionales. ¿Deben moverse dentro del ámbito de las pautas del debido proceso? También deben respetar el debido proceso de los candidatos, en el caso de la selección, y de los juzgados, o sea, de las personas sometidas a juicio, en el caso de la destitución. ¿Y por qué no integran el derecho procesal constitucional? Nuevamente por el órgano. ¿Y qué pasa cuando las decisiones de estos órganos luego pasan a ser revisables judicialmente, como veíamos recién en el arbitraje? Ahí sí ingresan al derecho procesal constitucional y antes no lo estaban. Nuevamente dejo el interrogante. Pero hay más. Hay un tercer problema que lo propone el maestro Fixamudio en uno de sus abundantes trabajos, que es el caso de aquellas causas en las cuales interviene el ombudsman o el defensor del pueblo. El maestro Fix sostenía que esas causas ingresan en el derecho procesal constitucional porque el ombudsman es un órgano de la Constitución. Entonces aquí el criterio ya no es la materia, como veíamos en los primeros tres casos, no es el órgano ante el cual se lleva a cabo el proceso, como veíamos en el segundo caso, sino la parte actora, es decir, el impulsor de la acción. Sería para el maestro Fix el impulsor de la acción el que le da carácter de derecho procesal constitucional al proceso donde este actor está instando la actuación del órgano. Dejo nuevamente el interrogante. Y por último, algo que ya se habló esta mañana y que se va a seguir hablando, que es aquellos procesos que se desarrollan en el ámbito internacional, el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Existe un derecho procesal constitucional transnacional, como le llaman algunos? No es descabellada la idea. ¿Se puede estudiar dentro del ámbito del derecho procesal constitucional los temas relativos al derecho internacional de los derechos humanos? ¿O los colegas
tan valiosos que nos hablaron esta mañana y que nos van a hablar a la tarde están equivocados. Yo creo que no, pero creo que hay que hacer algunas precisiones. No todos los procesos relativos al derecho internacional de los derechos humanos ingresarían en el ámbito del derecho procesal constitucional. Vamos a ir particularizando. El proceso que se cumple ante la Comisión Interamericana ¿es un proceso constitucional? Entiendo que no. Entiendo que está regido por el derecho internacional público y por el derecho internacional de los derechos humanos. No sería objeto de estudio de nuestra materia. Aunque siempre nosotros lo incluimos en nuestros manuales, en nuestros tratados, porque son temas vecinos, son temas colindantes, pero en estricta justicia y en estricta técnica científica no deberíamos incluir. El proceso que se lleva a cabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿es derecho procesal constitucional? Creo que tampoco. Creo que eso es objeto de estudio del derecho internacional. ¿Y qué es o cuál es la parte de los derechos humanos que sí ingresa en nuestra materia? Pues bien, el control de convencionalidad. Es decir, esta nueva doctrina que ha creado la Corte Interamericana, a mi criterio la ha creado con especial dedicatoria a aquellos países que no tienen control difuso de constitucionalidad. Porque en aquellos países donde sí tenemos control difuso de constitucionalidad, para el juez común, el juez civil, el juez penal, el juez laboral, aplicar la Constitución y aplicar un tratado internacional de derechos humanos para dejar sin efecto una norma es cosa de todos los días. No es nada nuevo para nuestros jueces. Me refiero a los norteamericanos o los argentinos. Esto de inaplicar una norma por aplicación de superior jerarquía. Sí es novedoso para los países donde hay sistemas concentrados de control de constitucionalidad, que el juez común no está acostumbrado a hacer esa tarea. Entonces, esto del control de convencionalidad viene a cambiar el rol del juez ordinario, sobre todo en los países de control concentrado, no así los de control difuso. Entonces yo creo que eso, como es un instituto en el cual la influencia del derecho internacional de los derechos humanos en el proceso judicial es tan radical, tan acentuada, eso sí es materia de estudio de nuestra materia. Y el otro rubro, que también sería objeto del derecho procesal constitucional, es la suerte que corren las decisiones de los tribunales internacionales en el ámbito interno. Eso sí creo que lo tenemos que estudiar en nuestra materia. Y lo voy a dividir en dos: las sentencias de la Corte Interamericana que se dictan respecto del Estado en cuestión. ¿Cómo se ejecutan esas sentencias? Yo ahí prefiero hablar de ejecución de sentencias, no de aplicación. Porque la sentencia dictada por la Corte Interamericana hay que ejecutarla en el derecho interno del Estado. Y la propia Convención, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 68, dice que esto se hará de acuerdo a los procedimientos internos de cada país. Ahí tenemos la remisión del derecho internacional al derecho interno. Este es un primer punto. Creo que es clarísimo clarísima la pertenencia de este rubro al derecho procesal constitucional. Y el otro es la aplicación de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos que han sido dictadas respecto de otros países. Es decir, cuál es el seguimiento nacional respecto de decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos que no son directamente vinculantes para el país en el que estamos, sino que se dictaron respecto de otro país. Entonces, por ejemplo, leemos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que el año pasado condenaron al Estado X por violación del artículo tal de la Convención, y ahí nos damos cuenta de que nuestros tribunales tienen una tradición jurisprudencial, a veces por aplicación de alguna norma interna, a veces no, que es contraria a eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el juez nacional? ¿Cambia la jurisprudencia por aplicación de la jurisprudencia interamericana? ¿O sigue fallando como venía fallando, basándose en los precedentes? Creo que tiene que cambiarla. Ahí es donde entra el derecho procesal constitucional a estudiar este tipo de temas. Entonces la respuesta en este caso sería: no todo lo que se relaciona con el derecho internacional de los derechos humanos es materia de estudio del derecho procesal constitucional, pero sí algunas partes: el control de convencionalidad, la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana y la aplicación de la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos. Eso sí ingresa en nuestra materia.
Todo esto ha sido hecho, toda esta exposición ha sido basada en esta casuística, ¿no? En este grupo de temas que yo encontré como conflictivos. Pero vamos a salir ahora de lo particular y vamos a tratar de encontrar criterios generales. ¿Cuál sería el criterio para delimitar las fronteras del derecho procesal constitucional? Una propuesta sería, esto lo hizo mi maestro, el profesor argentino Germán Vidal Campos, dice: basta que haya un proceso constitucional para que haya derecho procesal constitucional. Basta que se aplique la Constitución para que haya derecho procesal constitucional. No importa si el que la aplica es un órgano jurisdiccional o no. Y ahora la pregunta sería, ¿qué es un proceso constitucional? ¿Aquel donde se aplica la Constitución, que es lo más amplio? ¿O aquel donde solo se aplica la Constitución para determinar la validez o no de una norma inferior del sistema? ¿Se entiende? O sea, aquel donde aplico la Constitución o aquel donde solo la estoy aplicando para decidir sobre la validez constitucional o no de una norma inferior. Porque si aplico el primer criterio, es decir, que van a ser materia del derecho procesal constitucional aquellos procesos donde solamente se aplica la Constitución, por ejemplo, el procedimiento para la sanción de las leyes sería objeto de estudio de nuestra materia, y claramente no lo es. Esto de que intervenga la Cámara de Diputados, de que intervenga el Senado, de que haya vetos, de que haya... Jamás a nadie se le ocurrió estudiar eso dentro del derecho procesal constitucional. Pero de acuerdo a este criterio lo estaría. También el juicio político lo estaría, y creo que a nadie hasta ahora tampoco se le ha ocurrido. El procedimiento de designación de los magistrados también estaría, porque se aplica la Constitución. Entonces tendríamos que optar por el criterio más restringido, que es la segunda pregunta. Solo van a ser procesos constitucionales aquellos donde se aplica la Constitución al solo efecto de juzgar la validez de una norma inferior. Pero este es un criterio un poco restringido, porque, por ejemplo, en los juicios de consumidores y usuarios, en los juicios ambientales, ¿a dónde está la colisión entre una norma y la Constitución? No es muy clara esa colisión, pero sí es evidente que esos juicios deberían ser estudiados por el derecho procesal constitucional. Entonces ahí nos queda este interrogante. ¿Todos los juicios donde se aplica la Constitución o solo aquellos procesos en los cuales la Constitución se aplica como parámetro de control? Y lo último, para ir cerrando, ¿debe existir necesariamente una bilateralidad en el proceso constitucional para que sea objeto de estudio del derecho procesal constitucional? ¿O basta con que en él se aplique una norma? Es decir, esto de la bilateralidad nos remite al derecho procesal, ¿no es cierto? Con todos los principios que, según los procesalistas, deben caracterizar a un proceso. El principio de contradicción, el principio de preclusión, el principio de adquisición de pruebas, la necesidad de que el fallo sea fundado, etcétera, etcétera. ¿Debe haber todo esto para que el proceso sea constitucional o basta con que se aplique materia constitucional? Queda el interrogante. En definitiva, como verán, vine a complicar la vida de los asistentes, pero creo que es necesario preguntarnos todas estas cuestiones porque es una materia que se está gestando. Y lo peor que podemos hacer en una materia que se está gestando es inflarla y tratar de invadir áreas que son de otras especialidades. Debemos ser serios, debemos ser acotados, tampoco debemos estrangularla a nuestra materia, reduciéndola al amparo a la habeas corpus y a la habeas data, porque es mucho más que eso. Pero tenemos que preguntarnos todas estas cuestiones para trazar en definitiva los límites de nuestra materia. Creo que el objeto de estudio de nuestra materia así lo justifica, porque en definitiva lo que está en juego es nuestra